Hola, bienvenido. Nosotros somos cuatro estudiantes de la licenciatura en Actuaría de la Facultad de Economía de la UAMX y en esta ocasión tenemos el gusto de presentarte un tema que causó mucho impacto en la historia de México. Esto es nada más y nada menos que la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, producida en 1910, fue un proceso de cambio profundo que se dio en México con una guerra sangrienta de 10 años, que cobró cerca de 1 millón de muertos y exiliados, diversos intereses en juego y la intervención norteamericana. Se idealizó el movimiento como la lucha unificada contra la dictadura y la búsqueda de la libertad social. Los principales caudillos de la revolución parecería que jugaron a un perverso juego de la silla revolucionaria, donde el último de pie vivió y bailando se quedaba con la silla presidencial. Quien a hierro mata, a hierro muere. La Revolución Mexicana había sido precedida por una crisis económica y financiera. Al inicio del mandato de Porfirio Díaz, se dieron sublevaciones de gente perteneciente al antiguo régimen liberal y que, anudadas una serie de acontecimientos políticos, económicos y sociales, fueron un punto clave para el surgimiento del movimiento de la Revolución Mexicana. Resultado de estas causas son la mala administración de la justicia, la riqueza acumulada en el poder de solo unos cuantos y la extrema pobreza de la mayoría de la gente. Las condiciones infrahumanas de los campesinos y de los obreros en las fábricas ante extensas jornadas de trabajo que iban de las 14 a las 16 horas diarias, a cambio de un salario miserable. La incapacidad del general Porfirio Díaz para comprender las necesidades de justicia social y participación política. Durante el periodo de 1900 a 1911, algunos de los sucesos más relevantes que dieron pie al inicio de la revolución fueron que en 1900 surgen los llamados clubes liberales. En el año 1903 se realiza el proceso electoral mediante el cual el general Porfirio Díaz vuelve a ser electo como presidente. Como resultado de ello, se llevan a cabo múltiples protestas contra la reelección de Díaz, quien respondió con cárcel y muerte a los inconformes. En 1904, la Constitución Política de México es reformada, estableciéndose el periodo presidencial por 6 años y se instituye la vicepresidencia. En 1905, el Partido Liberal Mexicano, o por sus siglas PLM, decidió publicar su programa en San Luis, Missouri, Estados Unidos, por Ricardo Flores Magón. Su lema era Reforma, Libertad y Justicia. Durante 1906, los mineros de Cananea en Sonora demandaron salarios iguales para extranjeros y mexicanos, además de que se produjo la huelga de CIA minera. Miles de obreros textiles de Puebla, Orizaba y Tlaxcala la respaldaban. Y por último, se organizó las primeras insurrecciones promovidas por el PLM contra la dictadura de Porfirio Díaz. En 1907 también se llevó a cabo la rebelión obrera de las compañías textiles de Río Blanco, Veracruz. En el año de 1908, Díaz es entrevistado por James Friedman, redactor del Pearson's Magazine, en donde expresa: "He esperado con paciencia el día en que el pueblo mexicano estuviera preparado para seleccionar y cambiar su gobierno en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin perjudicar el crédito nacional y sin estorbar el progreso del país. Creo que ese día ha llegado". Algunos consideran que la entrevista que concedió Díaz a los medios norteamericanos fue una trampa para saber quiénes podrían ser sus enemigos políticos. La manera en la que Díaz acabó con sus opositores políticos fue enviarlos al extranjero o encarcelarlos bajo los cargos de insurrección. En 1909 surgen dos grupos principales dispuestos a la lucha electoral: el Partido Nacional Democrático y el Partido Anti-Reeleccionista, en donde se encontraban personajes como Francisco I. Madero, Emiliano Vázquez Gómez, Toribio Esquivel, José Vasconcelos y Luis Cabrera. También ese mismo año, Bernardo Reyes fue comisionado a Europa en septiembre de 1909. En 1904, a la edad de 74 años, Díaz se preparaba para su reelección. Al grupo de los científicos les preocupaba qué pasaría si Díaz moría, así que le propusieron elegir como vicepresidente a José Limantur o al general Bernardo Reyes. Quienes apoyaban a Reyes lo veían como una edición más preparada de Díaz, mientras los científicos esperaban que México avanzara
con Limantur. Sin embargo, Díaz eligió a Ramón Corral, quien falleció de cáncer años antes que Díaz. A medida que se aproximaban las elecciones de 1910, familias de negocios como los Madero pedían que se les compartiera el poder, ya que resentían el favoritismo del gobierno hacia los capitalistas americanos sobre los mexicanos. Mediante sus contactos, Madero arregló un encuentro con Díaz. En esta reunión le pedía que renunciara a la presidencia, algo que no estaba en los planes de Díaz, así que éste le ofreció un cargo en su gobernatura. Madero respondió que aceptaría el cargo solo si él estaba dispuesto a realizar unas elecciones justas, lo cual sabemos que no ocurrió. Díaz decidió postularse nuevamente para presidente junto a Ramón Corral para vicepresidente, obstaculizando cuanto pudo los esfuerzos del candidato opositor, y llegó al extremo de encarcelar a Madero poco antes de que se verificaran las elecciones en las que, como era previsible, se declaró triunfadora la mancuerna Díaz-Corral. Madero huyó de la prisión y se refugió en San Antonio, Texas, donde mediante el Plan de San Luis Potosí, promulgado el 5 de octubre, convocó a las armas el 20 de noviembre de 1910 por el fraude electoral y por la elección del vicepresidente, ya que temía que, con Ramón Corral, el grupo de científicos se mantuviera en el poder de manera indefinida. En este plan, él desconocía las elecciones, designaba como ilegítimo el gobierno de Díaz y se presentaba como presidente provisional hasta que se organizaron nuevas elecciones. Además, establece un día y hora exacta para iniciar la revolución. Madero contó con el apoyo de Estados Unidos debido a intereses petroleros. Los espías de Díaz le informaron acerca del plan de Madero, y este mandó encarcelar a todos los seguidores antes de la fecha de inicio. Los primeros disparos de la revolución se dieron el 18 de noviembre en Puebla por Aquiles Cerdán. Sabía que el ejército federal estaba revisando las casas de los miembros de los clubes maderistas, y él, al tener las armas y municiones guardadas en su casa, inmediatamente iba a ser ejecutado por insurrección, así que decidió darles una cálida bienvenida a los soldados federales. Madero, al regresar a México, el día establecido, tenía la esperanza de que lo estuvieran esperando miles de hombres armados dispuestos a derrocar el régimen porfirista, pero al llegar solo lo estaban esperando uno de sus tíos y 10 hombres armados, puesto que todos sus seguidores estaban encarcelados. Se dio cuenta de que la revolución no iba a suceder y regresó a Estados Unidos. Tiempo después, cuando ya estaban las revueltas, lo fueron a buscar porque necesitaban un líder. Sin embargo, los levantamientos ocurrieron en Chihuahua y Morelos. La guerra de guerrillas incendió el norte y el sur de México. Al principio los grupos armados fueron pocos y débiles, pero aumentaron en número y crecieron en volumen durante los meses, y concluyeron la lucha con la toma maderista de la plaza fronteriza de Ciudad Juárez. La lucha armada implicó la transformación radical del proceso, pues al pasar de oposición electoral a rebelión, el movimiento de clases medias urbanas se transformó en uno con bases populares rurales. Surgieron nuevos líderes, más aptos para la lucha armada. Los más destacados fueron el arriero chihuahuense Pascual Orozco, Pancho Villa, radicado en Chihuahua, y Emiliano Zapata, que encabezaba los reclamos agrarios de su pueblo natal, San Miguel Ananecuilco, del estado de Morelos. En los acuerdos de Ciudad Juárez, firmados el 21 de mayo de 1911, se pactó la suspensión de hostilidades, las renuncias de Díaz y Corral y la sustitución del presidente por el secretario de Relaciones Exteriores, según lo disponía la Constitución de 1857. Su nombre era Francisco León de la Barra, y sus principales responsabilidades fueron la desmovilización de las fuerzas revolucionarias y la organización de nuevas elecciones presidenciales antes de 6 meses. Las fuerzas de Pascual Orozco, decisivas en la caída de Díaz, se sintieron relegadas por la diligencia política nacional. A su vez, los zapatistas se negaron a entregar sus armas antes de recuperar las tierras que consideraban les habían sido usurpadas. Con respecto a las nuevas elecciones, Madero decidió transformar su Partido Nacional Antirreeleccionista en uno llamado Partido Constitucional Progresista. Decidió también que su mancuerna electoral fuera José María Pino Suárez.
La presidencia de Madero comenzó a principios de noviembre de 1911 y concluyó violentamente a mediados de febrero de 1913. A diferencia de su exitosa lucha contra Díaz, su gestión presidencial resultó fallida. Con Madero se conformó un nuevo aparato gubernamental social e ideológicamente distinto del porfirista, pero peligrosamente inexperto. Por otra parte, llegaron nuevas prácticas políticas, como elecciones competidas y libertad de prensa. Desapareció la concentración de poder en el Ejecutivo y el centralismo. Los campesinos y obreros quedaron insatisfechos con las propuestas maderistas, que consideraban un pago insuficiente por su participación en la lucha contra Díaz. 2 días después de la toma de posesión de Madero, el presidente envió un representante a Morelos pidiendo que Zapata licenciara sus tropas. Zapata puso como condiciones que el gobernador del estado, Ambrosio Figueroa, fuera removido del cargo, el retiro de las tropas federales y el establecimiento de una ley agraria que mejorara la calidad de vida en el campo. Madero rechazó las condiciones y envió al ejército a Villa de Ayala, donde establecieron un cerco y abrieron fuego con la intención de terminar con el movimiento. Zapata y sus hombres lograron huir al estado de Puebla, y el 28 de noviembre dieron a conocer el plan de Ayala. En dicho documento se acusó a Madero de haber impuesto al vicepresidente y los gobernadores de los estados en contra de la voluntad popular. Además, se reconocía como jefe de la revolución a Pascual Orozco. El día 9 de febrero se inició el golpe de Estado, organizado por Victoriano Huerta, que se consumó en 10 días, donde Francisco y Madero, junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, fueron apresados en el Palacio Nacional hasta la noche del 22 de febrero, siendo luego trasladados a la penitenciaría del Distrito Federal, pero casi al llegar a su destino fueron asesinados. Victoriano Huerta, al llegar al poder, se volvió un dictador que anuló la democracia y la libertad por medio de la fuerza militar. Recibió el apoyo de los grandes hacendados, altos mandos militares, del clero y gobernadores de estados, a excepción de Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. La gestión huertista se propuso 2 metas: lograr la pacificación del país y el reconocimiento internacional de su gobierno, especialmente por